Bienvenidos a Doble Check, el primer programa de la televisión venezolana dedicado a combatir la desinformación. Aquí te diremos no solamente qué de lo que circula viralmente es falso, sino por qué, y te daremos las herramientas para descubrirlo. Juntos haremos una comunidad contra fake news. Comenzamos. Hay una alerta roja en Venezuela por el secuestro de niños que se difunde supuestamente en cumplimiento de instrucciones emanadas de Néstor Luis Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El texto hace mención a que el comunicado surge por instrucciones de Néstor Reverol Torres, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con fecha 2 de febrero de 2020. El texto dice que se les informa a todos los estados sobre la alerta con el cuidado y seguridad de los niños y jóvenes de ambos sexos, ya que está confirmada la entrada de una poderosa mafia al país, dando a conocer que esta mafia se dedica al tráfico de órganos, ya que los informes de los últimos días han sido niños desaparecidos de entre 2 y 14 años de edad, a quienes en algunos casos fueron encontrados sin vida y con la extracción de sus órganos, ya que se encontraban abiertos en la parte del abdomen y totalmente vacíos por dentro. Esta información es falsa, no existe una alerta roja en el país. Hay varios elementos que a priori hacen pensar que la información es falsa. Solo con ver que se muestra en ese mensaje de WhatsApp antes de hacer clic en leer más, lo primero que hay que destacar es que el texto tiene fecha 2 de febrero de 2020, por lo que en caso de que fuese cierto, no es actual. En segundo lugar, se señala que el mensaje se divulga cumpliendo instrucciones de Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pero Reverol ocupaba ese cargo en febrero de 2020. En la actualidad, él es el ministro de Energía Eléctrica, posición en la que fue designado el 25 de octubre de 2020, fecha desde la cual Carmen Meléndez, la exgobernadora de Lara, pasó a ser la titular de Interiores y Justicia. Corre en medios digitales un anuncio emitido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, en el que se informa que a partir del lunes 8 de febrero su página web no permitirá hacer trámites fuera del territorio nacional, ni siquiera en los consulados de Venezuela en otros países. Según el texto, la medida fue decretada por Nicolás Maduro y aprobada por la Asamblea Nacional. Dice el comunicado que se informa a todos los usuarios que por decreto presidencial la plataforma no estará realizando ningún tipo de trámite fuera del territorio nacional con la intención de fortalecer la identidad de los venezolanos y garantizar la soberanía del pueblo. La información es falsa. El jueves 4 de febrero el SAIME desmintió esto a través de Instagram y aseguró que sigue trabajando bajo la modalidad 7+7, es decir, una semana de cuarentena radical y otra flexible. Gustavo Vizcaíno, director del SAIME, informó que del 13 al 28 de enero recibieron más de 8.000 solicitudes de pasaporte, tanto por primera vez como prórrogas. Actualmente, el pasaporte tiene un costo de 3,35 petros, equivalentes a 344.943.306,11 bolívares, mientras que en dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela son $188. El salario mínimo en Venezuela es de 1.200.000 bolívares, por lo que un venezolano necesitaría 287 salarios mínimos para renovarlo. Para quienes deseen hacer prórroga de pasaporte vencido, la suma será de 1,67 petros o 169.897.449,28 bolívares, es decir, $92. Esto se traduce en 141 salarios mínimos. En cambio, aquellos que residen en el exterior deberán pagar $200 por el pasaporte nuevo y $100 por la prórroga, según reporte de Efecto Cocuyo. El lunes pasado, el gobierno de Colombia sorprendió con un anuncio favorable para los migrantes venezolanos que están en ese país. El presidente Iván Duque anunció un plan para regularizar a casi 1 millón de connacionales con el estatuto de protección que les otorga un estatus migratorio y en 10 años la posibilidad de optar a una visa de residente. Así lo explicó Duque luego de reunirse con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Hasta allí todo bien, pero esa decisión
también hará que los venezolanos puedan votar en las elecciones de Colombia, concretamente en las presidenciales de 2022. Tras el anuncio, empezó a circular en redes sociales la afirmación de que esa decisión haría aptos para votar a los venezolanos radicados en Colombia. AFP Actual, la unidad de verificación de la agencia francesa, afirmó que las publicaciones se compartieron al menos 5.500 veces, pero no, la normativa colombiana no contempla que los extranjeros residentes en Colombia puedan votar en elecciones de presidente o congresistas. La información es falsa. El mandatario colombiano dijo que los venezolanos tendrán un estatuto de protección temporal por 10 años, tiempo en el cual podrán tramitar una visa de residente si deciden quedarse en Colombia. Pero eso no tiene relación con los procesos electorales. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, señaló que no hay relación entre el estatuto y el proceso electoral. En Colombia, por disposición legal de la Ley 1070 de 2006, los extranjeros no pueden participar en elecciones presidenciales. De acuerdo con esa ley, los extranjeros residentes solo pueden participar en elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital si cumplen con los siguientes requisitos: tener visa de residente de conformidad con las normas que regulen la materia y acreditar como mínimo 5 años continuos e ininterrumpidos de residencia en Colombia. Además, tener cédula de extranjería de residente, estar inscrito en el respectivo registro electoral y no tener inhabilidades constitucionales y legales. Esto es una cita textual. En la página de la Registraduría Nacional de Colombia, entidad que convoca y organiza el proceso electoral, una institución similar a nuestro CNE, se explica que para poder inscribirse como votante en las elecciones municipales o distritales, los extranjeros residentes deberán presentar su cédula de extranjería como residente vigente y contar con una visa de residente desde hace 5 años o más en Colombia. En un texto difundido en redes sociales se afirma que 53 personas han muerto en solo 10 días como consecuencia de haber recibido la vacuna contra la COVID-19 en Gibraltar. El gobierno de Gibraltar ha desmentido el contenido de la publicación, asegurando que no se han registrado muertes por la vacuna anti-COVID-19 en El Peñón. Sin embargo, el pasado 27 de enero, el gobierno de ese país publicó un comunicado oficial en el que se asegura que hasta el 26 de enero, 11.073 personas habían recibido una primera dosis de la vacuna Pfizer en El Peñón, y de ellas ninguna ha fallecido como consecuencia de la inyección. Esta información es falsa, así lo reseña el portal Neutral en su página web. En los informes, en Gibraltar han muerto 53 personas tras recibir la vacuna contra COVID-19 en los últimos 10 días. El informe no ha llegado a la prensa oficial, se dice en el texto publicado el pasado 24 de enero en inglés en una supuesta web sobre ciencia. Pero ni el contenido cuenta con aval científico, ni en el texto se recogen evidencias sobre la supuesta relación entre las muertes y la vacuna. Continuamos con más de Doble Check, momento de revisar qué es viral. Corre por WhatsApp la imagen de un post de Facebook según el cual el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, habría dicho que la producción agrícola nacional creció 67%, que estamos comiendo 6 veces diarias, hay sobreoferta y la comida se encuentra regalada. Esta información es falsa. El mensaje publicado en Facebook está fechado 21 de enero, pero de 2018, no de 2021, como se quiere hacer creer 3 años después. La información no solo está fuera de contexto, sino que Castro Soteldo en ningún momento dijo lo que el post le atribuye. El portal espaja.com buscó en internet el nombre del ministro más producción agrícola y 67%. El resultado llevó a 2 medios de comunicación, La Verdad de Zulia y La Voz de Falcón. Reseñaron la información el 21 de enero de 2018, luego de una transmisión de Televen de una entrevista concedida por el fallecido periodista José Vicente Rangel en su programa dominical, y en la que señalaron eso. Sin embargo, Espaja ubicó en YouTube la entrevista completa correspondiente a la fecha y encontró que Castro Soteldo no dijo que la producción agrícola había crecido 67% y tampoco que los venezolanos comían 6 veces al día, mucho menos que hay sobreoferta y que la comida está regalada.
Recientemente, usuarios de las redes sociales denunciaron que estaban recibiendo correos electrónicos emitidos supuestamente por el Ministerio Público en los que se les hacía una citación por supuestamente unos movimientos y depósitos recibidos por diferentes bancos. En el mensaje notifican que se abrió una averiguación a nombre de la persona por delitos financieros. Sin embargo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público detectó la difusión de citaciones falsas con emblemas de la institución realizados por delincuentes. Cito, relativas a supuestas investigaciones iniciadas por movimientos y depósitos recibidos en diferentes bancos. Saab señaló que las situaciones falsas se envían con la intención de robar datos personales de las víctimas con la técnica denominada phishing, método empleado para el robo de datos electrónicamente, y así luego se cometen estafas. Se ha logrado verificar que las direcciones de donde salen los correos se encuentran en países como Panamá, Francia y Estados Unidos. Se recomienda a las víctimas acudir a las unidades de atención del Ministerio Público ubicadas en las sedes fiscales y presentar la denuncia correspondiente. Así lo pidió el fiscal. Se ha viralizado una información sobre la alta autoridad sanitaria francesa que informó que no se recomienda el uso de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 en personas mayores de 65 años de edad. El organismo aseveró que a la espera de datos adicionales es mejor utilizar la vacuna en los profesionales de la salud menores de 65 años y en general a personas menores de 65. Esto debido a la falta de estudios suficientes en ese grupo de la población que permitan garantizar su seguridad y eficacia. La agencia de noticias EFE reseñó que aunque la autorización de su aplicación para el mercado prevé un lapso de 4 a 12 semanas entre sus dos dosis, la alta autoridad instó a tener uno de 9 a 12 semanas. Según las conclusiones del organismo sanitario, la ampliación del intervalo puede ser particularmente pertinente en un contexto de circulación activa del virus y de las limitaciones en el suministro de las vacunas. Sostuvo que aunque no hay datos para estimar la eficacia de esa vacuna en las poblaciones vulnerables susceptibles de desarrollar complicaciones graves de la COVID-19, tampoco hay argumentos para pensar que la relación beneficio-riesgo sea desfavorable. En Francia, la campaña de vacunación comenzó en la última semana de diciembre. Hasta el 31 de enero, al menos 1,48 millones de personas han recibido las dosis de esta vacuna, según las cifras del Ejecutivo. Por lo tanto, esta información es verdadera. Se ha vuelto viral un enlace a la descarga de una versión de WhatsApp para sistemas operativos iOS. El link dirige a una página con apariencia muy similar a la legítima e incluida la marca de WhatsApp e instrucciones sobre cómo se instala la aplicación. Una versión falsa de WhatsApp de apariencia muy parecida a la real y específicamente dirigida a usuarios de iPhone busca robar información sobre ellos y sus dispositivos móviles. La compañía de ciberseguridad SecOps informó hace unos días que había detectado un ataque contra usuarios de WhatsApp en iOS. La investigación realizada por Citizen Lab y Motherboard tras las menciones de SecOps han develado que el dominio descubierto intentaba engañar a los usuarios de iPhone para que instalaran una versión falsa de WhatsApp. En realidad, el archivo permitía obtener información de las víctimas, como el código UDID único para cada iPhone o el identificador email, que es para cada dispositivo móvil. En los últimos días se ha viralizado una foto del lago Kerit en Islandia, en la que el agua forma lo que parece ser un ojo. Este cráter volcánico respondería así a su sobrenombre, el Ojo del Mundo. En la foto se observa una laguna en el interior de un cráter volcánico en el que se forma en toda su extensión un ojo con su iris de color azul y su pupila. Sin embargo, la instantánea no es real. Lo que se ve en la imagen es el lago Kerit en el sur de Islandia, conocida coloquialmente como el Ojo del Mundo. Situado en el sur de la isla, forma parte del recorrido turístico conocido como el Círculo Dorado, una de las zonas que más visitantes recibe del país y donde puede disfrutarse de géiseres que expulsan agua hasta 30 metros de altura. Es un fotomontaje. Dos expertos de la Universidad de Islandia nunca han visto al lago Kerit formar tal imagen.
El supuesto fenómeno no ha sido recogido en ningún medio de comunicación y solo existe una imagen. Gárgaras de café, sal, crema dental y licor. ¿Cuántos mensajes de texto, imágenes, capturas de pantalla, audios han recibido con la cura absoluta o el método de prevención infalible del coronavirus? Esta vez se ha vuelto viral un audio que inunda las plataformas digitales con la receta de las gárgaras contra la COVID-19. La efectividad del uso de estos ingredientes ha sido desmentida por investigadores y personal de salud. La unidad de verificación de datos y fact-checking de Efecto Cocuyo lo desmintió. Vamos por parte. El café. En las primeras semanas de la pandemia en Venezuela circuló una cadena que señalaba que el café contenía sustancias estimulantes del sistema nervioso central. El portal Ojo Público de Perú revisó estudios que indican que estos compuestos han sido utilizados como broncodilatadores. Sin embargo, su concentración en el grano es muy baja como para tener un efecto farmacológico. Cocuyo Chequea buscó en repositorios científicos disponibles en Google y las conclusiones son similares. El consumo de café no tiene un efecto en la enfermedad. Todavía no se concluye que la cafeína devuelva el gusto y el olfato en pacientes con coronavirus. La sal. Las cadenas que no dejan de llegar por WhatsApp aseguran que la sal cambia el pH del cuerpo. Pero Cocuyo Chequea verificó que es falso. La Organización Mundial de la Salud dice en su web que las famosas gárgaras con sal o enjuagarse la nariz con solución salina apenas puede acelerar recuperarse de un resfriado. No previene infecciones. En el peor de los casos, van a terminar con una irritación. La pasta dental, que puede reducir temporalmente la cantidad de virus en la boca, no significa que vaya a prevenir la COVID-19. Estudios hechos por empresas de productos de higiene aclaran que algunas cremas y enjuagues bucales sí pueden neutralizar el virus un tiempo. Pero si ya está en la boca, es porque la persona se contagió y no hay evidencia de que prevenga la enfermedad. El licor tendrá otros fines, pero definitivamente no protege del coronavirus, dicho por la propia OMS. La Organización Panamericana de la Salud es más específica todavía. El alcohol en una concentración de al menos 60% en volumen actúa como desinfectante en la piel, pero no tiene efecto si es ingerido. No desinfecta la boca ni la garganta ni generará algún tipo de protección contra la enfermedad. Así que licor con moderación, el alcohol medicinal solo para aplicarlo, ni se les ocurra beberlo. En conclusión, es falso que gárgaras o brebajes milagrosos ayuden a prevenir o minimizar el impacto del COVID-19 en el organismo. Gracias por seguir en sintonía de Doble Check. En nuestro segmento de entrevista recibimos hoy a Adrián González. Lo presento. Adrián es ingeniero estructural, venezolano, guayanés, para más señas, y actualmente está radicado en Chile. Es el director de Cazadores de Fake News, una iniciativa de activistas analizando y verificando desinformación aquí en Venezuela. Adrián, gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy en Doble Check. Hola Lirio, muchas gracias por invitarme y audiencia de Doble esta tarde. Un placer estar por acá. Gracias por tu tiempo. A mí me gusta comenzar las entrevistas, Adrián, por el inicio, para que la gente entienda qué es una fake news. Mira, el fake news es una información que se difunde a través de nuestro mundo digital, a través de mensajería instantánea o redes sociales, que obedece, o mejor dicho, que está diseñada para engañar, que está diseñada para generar daño en algunos casos. Es una información falsa y forma parte, es una pequeña parte de un fenómeno mucho más grande y mucho más amplio que se llama desinformación. Lo que llega en la cadena de WhatsApp, lo que sale en las redes sociales, ¿de dónde sale, Adrián? ¿Hay personas que se dedican a elaborarlas? ¿Son fabricadas las fake news? Sí. Digamos que hay dos tipos diferentes de información que se difunde a través de WhatsApp, de mensajería instantánea y de redes sociales. Hay un tipo de información que suele, difundirse entre las redes, entre nuestras propias redes familiares, de amigos, etcétera, que realmente no han sido diseñadas, sino que son, malentendidos
información o ruido que viene corriéndose en algunas ocasiones desde otros países y que se continúa difundiendo sin haber sido verificada por los mismos usuarios. Este tipo de información es llamada información errónea. Es simplemente una noticia o algo que se difunde que realmente no tiene algún tipo de intención de daño. Esto puede ser, por ejemplo, las notificaciones de rescate de personas abandonadas, o por ejemplo, alguna noticia de que supuestamente nevó en los Andes venezolanos. Ese tipo de noticias o de artículos que se difunden se llaman información errónea. Pero hay otro tipo de información que es la que está diseñada con la intención de generar daño a un objetivo. A este tipo de información falsa la llamamos precisamente desinformación, y yo creo que esa es a la que tenemos que tener más cuidado de difundirla, porque puede generar patrones de conducta, patrones de cambio de aceptabilidad de algún actor político, social, etc. Cazadores de Fake News nace, corrígeme si estoy equivocada, en agosto del 2019. Yo les he hecho seguimiento desde el principio y caramba, han tenido un crecimiento orgánico importante, tienen una comunidad, y a mí me llamó la atención el hecho de que ustedes reciben activistas. Desmentir y detectar fake news no es un asunto solamente de periodistas o de personas involucradas en los medios de comunicación. Todo ciudadano está llamado a combatir la desinformación. ¿Cómo surge Cazadores de Fake News y cómo han hecho para convertirse hoy día en una referencia para desmentidos en Venezuela? Sí, Cazadores de Fake News surgió como surgen muchas otras iniciativas digitales en Venezuela. Un grupo de personas interesadas inicialmente en difundir información confiable, verificada, de fuentes, digamos, serias, pero que poco a poco fue evolucionando a una comunidad amplia de activistas, donde hay profesionales, donde hay amas de casa, hay periodistas también, que están interesados en todos estos rumores y toda esta desinformación que circula en Venezuela. Nosotros nos aliamos, comenzamos como un grupo pequeño de WhatsApp y poco a poco fuimos creciendo, superando unos 2.000 integrantes en WhatsApp, y tuvimos que migrar a Telegram, a un foro en Telegram en el cual estamos organizados y bueno, primero detectando esta desinformación que se distribuye en redes sociales y en WhatsApp, y luego aprendiendo entre todos a analizarla y a verificarla en un trabajo que nosotros llamamos colaborativo, o crowdsourcing es el término. Yo creo que el ciudadano venezolano tiene la responsabilidad de aprender y de ayudar a desmentir este tipo de rumores, porque creo que no es una labor exclusiva de periodistas, ya que es demasiado grande el problema y es necesario que sea abordado desde muchos puntos de vista. En este caso, año y medio que ustedes tienen trabajando, Adrián, ¿cuáles son las fake news que Cazadores ha detectado que han circulado más viralmente? O sea, ¿cómo Cazadores decide cuáles de las noticias falseadas que están circulando ustedes van a distribuir en sus plataformas para decirle a la gente, hey, esto es mentira por esto, y hay que estar pendientes de no caer en estas mentiras? Sí, nosotros tenemos varias categorías. Realmente detectamos muchísima más desinformación, noticias falsas, de las que nosotros desmentimos, ¿no? Porque para desmentirlas es necesario que pasen por ciertos filtros, según los procedimientos de Cazadores. Tienen que ser virales en mensajería instantánea y al menos una red social para que sea considerada viral y relevante, ¿no? Hay otros criterios que nosotros utilizamos, como por ejemplo, desmentimos una noticia que pueda aportar algún tipo de procedimiento o de información que nutra a nuestra propia comunidad. Es decir, si hay una información que de repente no es tan relevante, pero nosotros la desmentimos haciendo algún tipo de técnica particular, y estas técnicas es importante enseñarlas a nuestra comunidad. Nosotros hacemos hincapié en esa noticia y la explicamos, ¿no? Yo creo que la información que más ha circulado en el último año definitivamente es la relacionada con el coronavirus. Curas falsas, tratamientos falsos,
curas caseras y mucha desinformación, bueno, actualmente mucha desinformación con respecto a lo que son las vacunas, ¿ok? Pienso que gran parte de la población venezolana no ha tenido acceso a muchos de esos desmentidos, que dicho sea de paso, vienen con sustentos, vienen con enlaces a papers en algunas ocasiones, a estudios científicos, y bueno, siguen difundiendo información que ha sido desmentida inclusive hace meses. ¿Cuáles son las alarmas que se deben encender cuando me llega un contenido viral a mi teléfono o cuando lo veo en redes sociales? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Quisiera que nos des cuáles son las señales a las que tenemos que hacer caso cuando nos llega una información a nuestro dispositivo o por las redes. ¿Cómo detectamos que algo es falso o por lo menos sospechar que no es cierto? Sí. Nosotros tenemos un listado de señales que están más o menos repetidas en todas las iniciativas de verificación, tanto en Venezuela como en el mundo, y que son señales típicas. Pero antes de explicártelas, antes de enumerártelas, mejor dicho, te voy a explicar algo. La desinformación está diseñada para causar impacto, para que las personas difundan de una forma más o menos automática la cadena de WhatsApp que le llega, ¿ok? Y para ello hay técnicas que se hacen para causar impacto, entre ellas que la información sea muy escandalosa, que la información sea demasiado buena o demasiado mala para ser verdad, que la información tenga muchas letras en mayúscula, por ejemplo, en ningún lado aparezca una fuente, una cita, algún medio impreso, algún portal digital de importancia, sino simplemente una información o una foto escandalosa, ¿no? Esas son señales típicas que las personas tienen que entender que podrían calificar a esa noticia como una noticia falsa. Por supuesto, es necesario investigar para ver si es una noticia falsa o simplemente viene de una fuente de baja calidad, pero son señales que por lo general dan indicios de que una información puede ser falsa, engañosa o estar manipulada también. ¿Y por qué las creemos? ¿Por qué las creemos? Mira, hay algo que se llama, que se trata de explicar de muchas formas diferentes, ¿no? Que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación son los prejuicios que nosotros tenemos para creer una información en particular. Por ejemplo, si alguien cree que las vacunas del COVID-19 tienen algún problema o fueron creadas demasiado rápido, entonces va a tender a creer todo tipo de desinformación que provenga de redes que están en contra de la producción de la vacuna del COVID-19. Y hay que entender que existen redes organizadas que están creando artículos a diario en contra de la vacuna. También existen usuarios y redes en redes sociales que están amplificando esa información falsa, ¿no? Entonces, si una persona cree que la vacuna del COVID-19 no funciona o tiene algún tipo de problema, ese mismo prejuicio lo va a llevar a consumir a esa información falsa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sesgo de confirmación. Adrián, ¿cómo lograr el reto de cazadores y en general de las iniciativas de verificación de cambiar esa mentira que de tan repetida se convirtió en verdad y se incrustó en la creencia de la gente, y formar ciudadanos que estén preparados para identificar contenido falso y para no caer a buenas a primeras? Sí, no escuché la primera parte de la pregunta, pero entiendo que quieres saber sobre la importancia de esta... ¿Cómo educar? ¿Cómo educamos al ciudadano? Sí. Mira, yo pienso que la parte de la educación es importante porque los antecedentes que tenemos a nivel mundial, donde hay menos propensión de la población a caer en este tipo de noticias falsas, son los países en los cuales se ha educado a la gente de que existe un problema, de que es necesario frenarlo entre todos, de que no solamente es una labor de periodistas, sino de la misma colectividad.
Hay casos que son bastante llamativos, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa, en Finlandia, es un caso de estudio en el cual hay muy poca tendencia de las personas a creer las noticias falsas, ¿no? Pero para llegar a ese nivel es necesario que las personas conozcan el problema, que sepan que hay fuentes que desinforman, que están permanentemente generando contenido para engañar, ¿ok? Hay personas que dicen que el latinoamericano, no solamente el venezolano, el latinoamericano es chismoso y tiende a difundir la noticia falsa con mucha facilidad. Yo creo que no es así, yo creo que tiene que ver algo con educación y que de repente el problema de la desinformación y de los fake news en Venezuela y en Latinoamérica se está explotando digitalmente muy recientemente, ¿ok? Y es necesario que la población se eduque y conozca un mínimo de técnicas para enfrentarse a este problema. Y hay que enfrentarlo, Adrián. ¿Qué pasa si vamos por la vida creyendo que es verdad todo lo que vemos colgado en internet o que nos llega por WhatsApp? No te escuché la primera parte de la... Porque hay que combatir la desinformación. ¿Qué pasa si creemos todo lo que nos llega? ¿Qué pasa? No podemos, no debemos. Ya la gente tiene que entender que en el año 2021 existe un problema diferente. La desinformación es un problema que es prioritario en muchos países del mundo. Hay personas que están más preocupadas de las noticias falsas y de la desinformación que de muchas enfermedades que se han combatido o que han generado muertos durante muchos años. Y las personas tienen que entender, o hay que ayudar a la gente a entender que las noticias falsas son un problema y que ya no basta simplemente con recibir una información y compartirla preguntando, bueno, me llega tal como, lo envío tal como me llega. Ya no podemos hacer eso. Ya no podemos hacer eso porque hay redes que están dedicadas a difundir información falsa. Y bueno, está demostrado que en Venezuela existen muchas redes que están difundiendo esa información con fines políticos, con fines sociales, con fines de salud inclusive. Con respecto a la epidemia del COVID, hemos detectado redes que están encargándose de darle más, redes comerciales que están vendiendo cierto tipo de medicina y están diciendo, mira, esto tiene estudios científicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque quieren engañar a la población. La vida. Adrián, ¿qué hay que hacer para ser cazador de fake news? Danos, por favor, las redes sociales, usuario, el perfil en Instagram, la página web. ¿Cómo nos metemos en el grupo de Telegram? ¿Cabemos todavía? Sí, perfecto. Bueno, pueden integrarse a la comunidad de cazadores de fake news siguiéndonos en nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos como Cazamos Fake News, pegados, @Cazamos Fake News. Nuestra página web es cazadores-de-fake-news.info y nuestro foro principal en Telegram es, la dirección es t.me/foro cazadores. t.me/foro cazadores. Allí pueden integrarse, ayudarnos a detectar noticias falsas y también aprender algunas de nuestras técnicas para desmentir. Gracias por tu tiempo, tu disposición, por habernos acompañado el día de hoy en la entrevista. Muchas gracias, Lirio, y a todo el equipo de Doble Check. Es un gusto estar por acá y saludos a toda tu audiencia. Gracias de nuevo. Despedimos a Adrián González, venezolano radicado en Chile, el director de @Cazamos Fake News, de los cazadores de fake news. Las supuestas noticias que pueden tener algo de verdad, pero elementos falsos que involucran a personas públicas y queridas del mundo artístico, corren como pólvora con efectos negativos para el involucrado, su familia y hasta sus admiradores. Quien reenvía o se hace eco sin detenerse a reflexionar, se hace cómplice de la cadena de mentiras. Medios de comunicación formales repitieron que el animador Gilberto Correa estaba hospitalizado como consecuencia de una pelea doméstica con su esposa. De boca en boca circuló incluso que el animador había fallecido.
El recordado presentador de Sábado Sensacional, retirado de las pantallas y además paciente de la enfermedad de Parkinson, sí estuvo en una clínica de Caracas, pero no por los golpes de un episodio de violencia matrimonial, sino por haber contraído coronavirus. La Fundación Parkinson Caracas explicó en su cuenta Twitter que Gilberto Correa está separado de su esposa Diana Núñez desde marzo del año pasado y ya legalmente divorciado. También citó a su hija, Karina Correa, quien aclaró que el estado de salud de su padre es delicado, aunque estable. Y la emisora Radio Caracas Radio posteó en esa misma red social una fotografía de Correa junto al personal médico que lo asiste. ¿Cuál es el límite entre la vida pública de un presentador de televisión y el derecho a resguardar la intimidad de una persona enferma? En Doble Check también deseamos su pronta recuperación. El año 2020 ya tiene su propio videojuego. Se llama 2020 Game, es gratuito y propone recorrer todos los acontecimientos que nos ha dejado 2020 y sobrevivir a ellos. El año 2020 será un año recordado por muchos motivos. El más evidente de todos, la pandemia de coronavirus, que ha hecho que cambiemos muchas de nuestras costumbres. Por ello, el desarrollador de videojuegos Max Gerkavy ha creado un sencillo videojuego al que ha llamado 2020 Game, donde se recorren todos los acontecimientos vividos durante el año. Se trata de un videojuego gratuito y muy sencillo en el que es posible jugar en cualquier navegador, tanto en móvil como en PC. La estética también es bastante simple, ya que no incluye grandes gráficos, sino que es un juego creado en 2D, que además es el primero que crea su desarrollador. 2020 Game empieza en un prado verde y soleado que es el 2019 y que no entraña ninguna dificultad. Una vez atravesado el campo, comienza el año 2020. Lo primero que tendremos que superar serán los devastadores incendios que sufrió Australia a principios de año. Después llega el turno de la pandemia de coronavirus, donde hay que atravesar colas interminables para entrar en el supermercado y tendremos que abastecernos de papel higiénico, esquivar el virus o hacer frente a la cuarentena. El juego también nos muestra cómo se recuperó la naturaleza después de tanto tiempo encerrados en casa, con TikTok como aplicación estrella durante el confinamiento. Además, también repasa las inundaciones ocurridas durante el año, ironiza sobre el 5G, empatiza con el movimiento Black Lives Matter, nos enfrenta a las nuevas olas de COVID-19 y se sumerge en las elecciones de Estados Unidos con una carrera entre los dos candidatos a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. Por último, el creador nos ofrece su visión de cómo será el recién inaugurado año 2021, donde no faltan los extraterrestres. Esta información es verdadera. Hay cosas que por positivas o por agradables quisiéramos que fueran ciertas, y ese es uno de los secretos de la fake news, que coinciden con lo que anhelamos. ¿Será verdad que la película animada de Pixar Soul está inspirada en el compositor y cantante venezolano Frank Quintero? Pues lamentablemente el portal venezolano Espaja confirmó que no. A pesar del notable parecido físico entre Joe Gardner, un ficticio profesor de música que protagoniza la animación número 23 de Pixar, y el artista venezolano, y de algunos comentarios en redes, no se trata más que de una graciosa coincidencia. Soul es el largometraje número 23 de la compañía Pixar, el segundo de 2020 y uno de los más atípicos en la historia del estudio de animación computarizada que en 2006 fue adquirido por el consorcio Disney. No solo porque se estrenó el día de Navidad en una plataforma de streaming, en Disney Plus, y no entre las cotufas de las salas de cine, la mayoría de ellos cerrados en casi todo el mundo por la pandemia de COVID-19. Su estrella es un muñequito que personifica a un profesor de música y pianista de jazz frustrado, el primer protagonista afroestadounidense de Pixar, y está inspirado en el cantautor venezolano Frank Quintero. Al menos si creemos algunos comentarios publicados en redes sociales tras el estreno. Espaja recalcó que no hay evidencia de que los cerebros creativos de Pixar le hayan hecho un homenaje a uno de los principales músicos venezolanos. El propio intérprete de Química y La Dama de la Ciudad se involucró en el episodio y en su cuenta Twitter escribió en inglés y con menciones a Disney y a Pixar.
Si Pixar y Disney supieran que existo en la vida real, también harán realidad mi sueño. Y posteo una foto comparativa. ¿Ustedes qué creen? ¿Se parecen? Gracias por haber estado en sintonía de Doble Check. Los espero la próxima semana para que juntos sigamos haciendo comunidad en el combate de la desinformación.